pues el concepto de la gestión como tal se ha expandido a una amplia variedad de áreas, incluyendo pues, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión de conocimiento mismo. La gestión también se ha vuelto un poco más enfocada a la creación de valor para clientes, incluso en el desarrollo sustentable, ¿no? Que no sé si les ha tocado a ustedes que de repente te encuentres con líderes que de repente van para un camino y el día de mañana actúan de manera diferente a la visión que ya plantearon. Y está bien, digo, la vida es muy rica y el negocio es muy variado y la situación de mercados pues cambian, ya nos tocó eso con la pandemia. Sin embargo, pues el tener clara esa comunicación de lo que el líder está buscando para su negocio, que la sepa comunicar y llevarla a todos los niveles, es realmente todo un reto, ¿no? Y entonces... Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Juan, muy bien, la verdad. Miércoles de Grow Together, mi querido Juan, 8 p.m. Ya tenemos todo listo para recibir este gran invitado, a Jorge Gómez, que traemos un tema muy interesante esta noche, Juan. La verdad es que mucha gente empieza a emprender su negocio, mucho esfuerzo, mucha responsabilidad y un montón de cosas pasan. Pero bueno, con Jorge lo que vamos a hablar es cómo gestionar rentablemente tu negocio. Es decir, que puedas tener tips que te permitan trabajar con tu negocio, pero de manera rentable, que no pierdas, sino que tengas un esquema de crecimiento, de desarrollo, una serie de cosas que vamos a tener una charla extraordinaria con Jorge, que ya ha tenido mucha experiencia acompañando negocios en procesos de desarrollo. Y pues no, ¿cómo ves? No, muy bien, y él emprendiendo también su negocio. Entonces, creo que esto va a estar bien interesante y pues arrancamos, ¿no, Héctor? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Juan y Héctor? Y a todos los que nos están escuchando en este momento. Buenas noches. Muy bien, Jorge. Bienvenido. La realidad es que muy contentos de recibirte acá en Grow Together MX. El día de hoy, pues, te decíamos antes de entrar contigo, episodio 137, 11ª temporada, y la verdad es que creo que hemos tocado temas de emprendedurismo en otros episodios, hemos hablado sobre, pues, el proceso de emprender y qué se han topado las personas, pero nos gustó mucho que nos traes a la mesa un componente clave en el tema de emprendedurismo, que es cómo gestionar tu negocio rentablemente. Híjole, creo que ahí todo el mundo busca o todo el mundo quiere la rentabilidad y además lo quiere que suceda en los primeros meses, ¿no? Para poder recuperar inversión, una serie de cosas. Y la realidad es que muy contento de recibirte porque creo que este tema da para mucho. Excelente, sí, estoy totalmente de acuerdo, da para mucho y bueno, con el tiempo que tenemos limitado, pues ahí trataré de enfocarme un poquito en algunas ideas principales, ¿no? Buenísimo, George. Muchas gracias. Bienvenido. Y Juan, ¿por qué no nos presentas a Jorge para quien no lo conoce? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Jorge Gómez cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos en compañías como PepsiCo, Prolec, GE, Aon Risk, entre otras empresas. Se ha desempeñado como líder en diferentes áreas funcionales, tanto de RH como abriendo nuevas áreas de negocio, como innovación, cuentas corporativas, consultoría, etcétera. Actualmente Jorge es socio consultor de impulsores estratégicos Rego, que es una firma de consultoría de negocios que está encaminada justo a lo que hoy nos va a platicar, ¿no? Incrementar la productividad, la rentabilidad, la atracción de talento, y así como con programas de coaching, mentoring y otros mecanismos que pues van a ayudar a gestionar mejor el negocio, ¿no? Y entonces, fíjate que hoy, bienvenido Jorge nuevamente. Gracias. Y pues qué gusto tenerte y seguro con este currículum nos vas a comentar grandes cosas. Estaba acordándome que yo creo que hemos tenido como 2 o 3 invitados que nos han hablado de cómo emprender, ¿no? Desde arrancar un negocio con todos los aspectos financieros y demás, como fue Rodrigo Cutiño en alguno de los episodios. Eduardo Ramírez también nos platicó de emprendimiento y de algunos retos que se tienen como emprendedores. Y yo creo que viene a complementar muy bien esas charlas que tuvimos con ellos, ¿no? Porque uno es cómo empezó, otro es la experiencia, y ahora es, ok, ¿y ahora cómo le hago de una forma rentable, no? Porque pues muchos negocios en el camino
se caen, ¿no? Por ahí había cifras de que un 90% de negocios en menos de 10 años dejan de ser negocio. Entonces, tú, Jorge, ¿qué nos puedes empezar a platicar de este tema de gestionar un negocio para que sea rentable? Bien, gracias Juan, gracias Héctor. Y bueno, pues la verdad es que hay mucho que comentar al respecto. Yo quería empezar con tres conceptos que yo le denomino como back to basics, ¿no? Que principalmente es preguntarnos en primer lugar qué es lo que entendemos por tres conceptos, que es el de gestionar, el otro concepto es el rentabilidad y el otro es el negocio, ¿no? Entonces, creo que decía back to basics porque luego a veces hoy en día se entienden diferentes cosas y el estar en la misma sintonía de los conceptos de los que estamos hablando me parece que es relevante. Y empezando con cosas como decía, muy básicas desde casi de diccionario, ¿no? Por ejemplo, el tema de gestionar, pues viene del latín gestio, gestionis, que es acción de llevar a cabo, ¿no? Que tiene pues un significado de hacer trabajos para llevar a cabo pues un objetivo particular. Y pues a lo largo del tiempo ha evolucionado este concepto. Por ejemplo, en la revolución industrial pues se tenía que ver un poquito más con el tema de análisis de tiempos y movimientos, con planeación de recursos, etcétera. Pero hoy en día, después en este siglo XX, a partir del siglo XX más bien, pues el concepto de la gestión como tal se ha expandido a una amplia variedad de áreas, incluyendo pues, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión de conocimiento mismo, la gestión también se ha vuelto un poco más enfocada a la creación de valor para clientes, incluso en el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, pues hablar de gestionar, pues ya ampliamos un poquito más el concepto y comúnmente pues se tiene pues como gestionar como una cosa transaccional, ¿no? El gestor, ¿no? Pues el que va y viene, ¿no? El que tiene una empresa, no, tiene un concepto bastante profundo para incluso, como decía, de hacer que los trabajos se lleven a cabo para un objetivo común. Y pasando al otro concepto, decía rentabilidad, pues la palabra rentabilidad pues proviene del latín rentabilis, que significa produce ingresos o beneficios. De algún modo, pues está relacionado completamente con el tema de negocio, el cual el concepto pues viene deriva de las palabras latinas nec, que significa no es, y otium, que significa ocio, es decir, lo que no es el ocio, ¿no? Entonces, la palabra negocio se refiere hoy en día a una actividad económica que tiene como objetivo obtener ganancias o beneficios. Y para llegar a esta actividad económica, es decir, el negocio, produzca esos ingresos y beneficios, es decir, que sea rentable, es importante hacer las labores necesarias para alcanzar dicho objetivo, es decir, una correcta gestión de una variedad de recursos y no solamente el tema financiero o ventas, ¿no? Entonces, ya nos englobamos en un tema que va más allá de el vendo más, recorto gastos, que es lo que a veces nos centramos cuando hablamos del tema de rentabilidad. Es un tema más como amplio y en relación a estos conceptos que acabo de mencionar, ¿no? De variedad de recursos, no nada más el financiero o ventas o comercial, sino pues el principal o uno de los principales. Se dice que el 80% de las broncas en una empresa es el tema humano. Entonces, pues muchos de los recursos principales que hay que administrar correctamente o gestionar correctamente, pues es el humano, ¿no? Entonces, bueno, esto como para empezar, quería como comentar como un preámbulo antes de entrar en detalle. No sé si hasta aquí hay algún comentario al respecto. A mí me hace mucho sentido porque creo que nos pones puntos sobre la mesa de que la gestión ya no solamente es como administrativa, inclusive le podíamos sumar un montón de cosas, ¿no? Gestión de la marca, gestión de social media, gestión de la seguridad, gestión de un montón de cosas, y está padre porque obviamente dependiendo del ramo a donde se mueva la organización, probablemente algunos componentes de los procesos sean más estratégicos que otros, y obviamente el hecho de hacerlo consciente y como parte de tu propio negocio de emprendedurismo,
En el momento que lo haces consciente y que además de manera intencional construyes sobre esos componentes estratégicos, es que puedes enfocarte en gestionar ciertas cosas, ¿no? Hay algunos tipos de productos o de servicios que requieren altos niveles de gestión de marketing, porque obviamente pues hay que posicionar la marca, el producto o el servicio, y obviamente ahí requiere un montón de enfoque, de energía, de tiempo. Y hay otras marcas que invierten muy poco en marketing porque ya van muy bien posicionadas, etcétera. Entonces me gusta cómo lo pones sobre la mesa, porque es cómo trabajar sobre la gestión de estos componentes estratégicos de tu compañía, cómo buscar obviamente que a través de esto haya ganancias y beneficios y que generes una actividad productiva. O sea, me gusta porque a lo mejor damos muchas veces por obvio que entendemos los conceptos, y con este doble clic está más que claro que obviamente tiene ramificaciones o diversificaciones dependiendo del tipo de organización. No sé cuánto, ¿qué opinas? Es correcto. Así es. Y bueno, pasando a un tema en particular de cómo hacer un negocio, pues, exitoso, rentable, en ese sentido, evidentemente, un negocio, por definición, pues, para que haya negocio, tiene que haber esa rentabilidad, ¿no? Y un factor clave para ello es que se requieren más bien cierta planeación, esas ideas estratégicas sobre la cual nace el negocio, ¿no? Y esto implica que esa idea o ese plan de negocio, pues implica que funcione bien. Y para ello el factor clave es pues que tenga que tener una serie de procesos sobre el qué, cómo, quién haría dichos procesos. Y esto implica que esos procesos no sean once in a while, ¿no? Que no sea nada más una vez, a ver cuando se le ocurre a una persona hacerlas bien las cosas, sino que esos procesos realmente se lleven a cabo de manera correcta siempre, ¿no? Y esto implica también una inversión en un negocio en temas de tecnología, ya sea algunos softwares, algunas herramientas que ayuden para que esto suceda, para que haya esa consistencia, esa eficiencia, ese mayor control en esos procesos, ¿no? Y esta tecnología, estos procesos, pues evidentemente pues tendrán que ser manejados, al menos hasta hoy. Todavía no llegamos a esa época donde la época futurista de las películas donde todo es máquinas. Entonces, por lo pronto esto lo maneja el equipo de trabajo. Y el factor clave para ello, pues son las personas, ¿no? Unas personas que deben de saber hacer las cosas, poder hacer las cosas y querer hacer las cosas, ¿no? Son tres temas o aspectos fundamentales y característicos de una persona que debe llevar a cabo estos procesos, esta tecnología, etcétera, en un negocio, ¿no? Y otro tema importante aquí en un negocio es que todo esto, y es como el sueño de todo empresario, que todo esto funcione sin mí, ¿no? Sin mí me refiero a sin mi negocio, sin yo como director de empresa, ¿no? Entonces, que todo esto fluya sin ningún problema, sin que yo tenga que estar ahí con ese micromanagement averiguando y que si ya hizo, que si no hizo, etcétera. Entonces, para que suceda esa magia, pues en primer lugar tiene que haber ese compromiso del líder con su misma visión, que no sé si les ha tocado a ustedes, que de repente te encuentras con líderes que de repente van para un camino y el día de mañana actúan de manera diferente a la visión que ya plantearon. Y está bien, digo, la vida es muy rica y el negocio es muy variado y la situación de mercados pues cambian. Ya nos tocó eso con la pandemia. Sin embargo, pues el tener clara esa comunicación de lo que el líder está buscando para su negocio, que la sepa comunicar y llevarla a todos los niveles, es realmente todo un reto, ¿no? Y entonces ese compromiso de parte del líder con su propia visión es fundamental para que las cosas sucedan y saberlo comunicar a todos los niveles, ¿no? Y para esto, pues, ¿qué implica hacer por parte del equipo para que la persona sepa y puedan hacer las cosas? Pues implica, en primer lugar, capacitar, ¿no? Para que sepan hacer las cosas, para que puedan hacer las cosas de manera correcta, pues hay que entrenarles. Y para que quieran hacer las cosas, y aquí es fundamental este concepto, hay que formarles, ¿no? La formación implica una parte o llegar a una parte intrínseca a la persona
a una parte del ser para que realmente la gente quiera hacer las cosas como el negocio requiere que haga, ¿no? Entonces, esa parte es medular porque te encuentras con la que las empresas pues saben hacer las cosas, tienen gente que saben hacer las cosas y pues un doctorado y no sé qué tanta cosa de preparación, que está bien, que han tenido esa experiencia para hacer las cosas, pero luego llegan a la empresa y pues, oye, te contratamos por todo esto y luego no lo haces, porque no quiere, porque no sé qué, pues ahí implica un tema de formación en la parte interior de la gente para hacer que la gente quiera hacer, para que se compenetre con la visión del negocio del líder, para entonces enfocarse a lo que el negocio requiere que hagan de su parte, ¿no? Entonces, esto implica también, respecto al plan o esas ideas estratégicas, pues realmente hacer ciertos ajustes con cierta flexibilidad por parte del líder para poder dar continuidad al negocio de acuerdo a las circunstancias que se va encontrando en el mercado. Y esos procesos que realmente, más allá de que sean un límite, que realmente sean de apoyo, ¿no? Para optimizar todo el concepto de negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde también luego a veces entra el procesitis por procesitis, que si hay que hacer esto, por hacerlo por tal cual, por llevar a cabo un proceso, sí es importante, pero luego a veces deja de ser negocio por cumplir un proceso, ¿no? Entonces ahí es donde entra la flexibilidad y el criterio. No digo que no, que se salten las trancas o que los procesos o lo que fuera que pueda haber, todo lo que tenga que ver con compliance, pues sí es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento una anécdota. En una de las empresas que trabajaba directamente en la parte de innovación y luego pues había una persona que tenía la responsabilidad de compliance y el CEO dice, bueno, a esta persona todavía no la invítenla hasta el final, ¿no? Porque es la que veta todo. Entonces, no, no se cumple por esto, no se vale por esto, por esto. Entonces, digo, está bien, pero, o sea, que está bien que cada quien cumpla pues, su cancha, lo que está como responsabilidad, pero esa persona, por ejemplo, de compliance, si tuviera una visión diferente, una visión de negocio, pues podría llegar a ver de qué manera, cumpliendo lo que haya que cumplirse, pues se pueda enfocar hacia el resultado del negocio que está buscando, ¿no? En fin, no me entretengo más en ello. Temas de tecnología, igualmente estar constantemente innovando, ser creativos, para que esto suceda de una manera más consistente, eficiente y de manera más controlada. Y como decía hace rato, ese compromiso del líder para alinearlo cada vez con cierta periodicidad hacia esa visión y comunicar hacia toda la organización. No Ese sé, es como, de manera muy general, un concepto de negocio hacia la parte de rentabilidad, pero son diferentes elementos que lo componen y que de cada uno de estos elementos podríamos hablar todo un podcast o varios podcasts, ¿no? Pero sí, seguro, porque es curioso, empezaste hablando obviamente de las definiciones, de la gestión y todo eso, y al final, y creo que de una manera con la experiencia que tú tienes, de cómo el líder influye o no influye, bueno, influye ya sea de forma positiva o negativa pues en el liderazgo, bueno, no en el liderazgo, en los equipos y en la gente que tiene que hacer posible que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, se vuelve interesante cómo cuando hablamos normalmente de gestionar rentablemente un negocio, lo asociamos solo con los números y con lo que tú dijiste al principio, ¿no? Es vendo más, gasto menos y pues con eso lo hago más rentable. Y probablemente sí en el estricto sentido numérico, ¿no? Pero en el estricto sentido de durabilidad en el tiempo, ¿no? Y de permanencia de esos negocios en el tiempo, pues no es lo único, ¿no? Porque obviamente para que sea negocio, pues hay que gastar menos de lo que ingresa, obvio, si no, no es negocio, ¿no? Pero en el momento en el que le metes ciertos candados, pues puede ser que el negocio funcione un año, 2 años y luego se caiga porque pues, algo falló, ya sea o vendimos menos o costamos más y ahí se rompió, ¿no? Pero cuando le metes el tema más bien tiene que ver con el liderazgo y con hacer que la gente que contratas y que te ayuda
haga que las cosas sucedan, ya sea por su experiencia, por su conocimiento, por sus habilidades, le da un toque diferente, ¿no, Héctor? Sí, completamente. Y es justo lo que decíamos hace rato, vas como definiendo cuáles son esos componentes estratégicos a los que les vas a prestar atención. Y hace rato Jorge lo decía, pandemia marcó una pauta, pero por ejemplo todo el componente de transformación digital que ha tenido un boom los últimos 6 o 7 años, también marca inclusive hasta una tendencia de talento. ¿Cuál es el tipo de talento que vas a traer? Hace rato hablabas de tecnología, Jorge. Y yo empiezo a ver que cada vez más empezamos a escuchar carreras que antes no existían, tipos de talento que antes no, ni siquiera se pensaba, capacidad poca de instituciones educativas para generar ese nuevo talento. Y ya empezamos a ver que si el tipo de organización que tienes está relacionada con tecnología, data, customer service o deliver de soluciones digitales, por ejemplo, pues ya no nada más está la complejidad de la marca, el tema financiero y todo lo que ya nos decía Jorge, sino entramos en un terreno más complicado que es la famosa guerra de talentos. Y es que el día de hoy abres cualquier página, no lo sé, Manpower, Velázquez y estas marcas que son headhunters de talento, u otras más pues que ahorita no me viene una a la mente, pero bueno, ustedes son expertos, ¿no? En donde dices, ¿dónde están las vacantes de algoritmista, de ingeniero de datos, ese tipo de carreras que el día de hoy ya empiezan a ser súper útiles al momento de poder cachar toda la información que están produciendo en las diferentes plataformas de la organización, meterlas a la licuadora con inteligencia artificial y otro tipo de metodologías, y entonces dar insights de negocio para decir, vende este producto de tal a tal fecha, aquí es donde tienes picos, donde además la demanda ha dado X cantidad de clics. El otro día un compa nos está ahí asesorando para, desde el Google Analytics, analizar todos los correos que mandas, tener una secuencia de cuántos fueron leídos, cuántos fueron botados a la basura sin leerse, una vez que leyeron tu correo, cuántas personas le dieron clic, de las personas que les dieron clic y entraron a tu plataforma, cuántos se quedaron, cuánto tiempo, qué banners le llamaron la atención, cuál es la tendencia de búsqueda dentro de tu plataforma, y con eso se abre un universo extraordinario de posibilidades. Entonces, obviamente, le mete componentes más complejos para esta batalla de la rentabilidad. Entonces, a mí se me hace súper emocionante que nos pongas estos temas sobre la mesa, Jorge, porque eventualmente el día de hoy probablemente alguien esté preocupado en darme de alta en Hacienda, darme de alta en ¿cómo se llama? En todos esos procesos burocráticos para poder emprender, y el tiempo que le inviertes a eso, empiezas a descuidar otros componentes estratégicos de tu negocio. Entonces, el hecho de ponerlo sobre la mesa ya es un primer paso para hacerlo consciente y eventualmente decir, ay, eureka, ¿no? No me he metido ahí, tengo que meterme. Y si no te da el tiempo, entonces, ¿cómo sí lo vas a solucionar? Porque obviamente hay que hacer los trámites, hay que darte la alta y todo lo demás, pero para que vayas a un buen ritmo, pues tienes un reto de varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, y pues hay que gestionarlo, como bien nos decías hace rato. Correctamente, digo, la verdad es que coincido con ambos, y de hecho es un tema que, vaya, cuando decía ahorita de volver a los básicos, pues es importante esto que comenté, sin descuidar también la importancia, como decía, de que el negocio sea rentable, ¿verdad? Entonces, esa es una premisa básica para cuando uno habla del negocio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, lo que implica la rentabilidad, pues, es pues, tal cual la utilidad operativa sobre la inversión que se ha llevado a cabo, ¿no? Y bueno, de hecho, hace poco estuve en una plática, recientemente decía, donde escuché sobre un acrónimo LUR, con el enfoque que deberían de tener las empresas para prosperar. Y se hablaban de todos estos conceptos de financieros que ese acrónimo, que ahorita digo, LUR, lo que eso implica, ¿no? LUR, pues ellos, bueno, esta persona hablaba de ese acrónimo diciendo que es liquidez, utilidad y rentabilidad, ¿no? Entonces, tal cual, pues para la rentabilidad, pues implica como lo que ya sabemos de toda la vida, pues lo básico es la utilidad operativa sobre la inversión llevada a cabo, ¿no?
Y luego la liquidez, pues todo lo que tenga que ver pues con disminuir las cuentas por cobrar, con disminuir los inventarios, con verificar si los activos fijos realmente pues son los que debemos de tener, o son algo de más que tenemos, etcétera. Y bueno, pues también la parte de utilidad, ¿no? Que realmente ahí es donde a veces centramos el concepto de rentabilidad, ¿no? Pues el tema de costo, hay que bajar costos, hay que subir ventas, etcétera. Temas de costos unitarios, temas de volumen de ventas, utilidad bruta, gastos, etcétera. Todos esos conceptos que implican lo que es la utilidad. Entonces, este enfoque que esta persona comentaba sobre LUR, este acrónimo, pues me parece que es, cuando yo lo oí, pues yo dije, pues sí, como que se me hace muy básico, pues sí, pero muchas veces cuando yo me encuentro en mi intervención con consultoría, se dejan llevar por la parte emocional muchas veces cuando es una empresa familiar heredada por varias generaciones. Entonces, no, pues es que es la empresa de mi papá, de mi abuelo, de mi no sé quién, tanta generación, y pues debo mantenerla, y pues a veces no, a veces ya hasta ahí dio, ¿verdad? Y pues ya no tiene nada que ver con la realidad de hoy en día del mercado, ¿no? Y pues entonces habría que reinventarse y entonces ver de qué manera hagamos este enfoque de LUR para que realmente esa nueva empresa que lleguemos a reinventar, pues realmente sea eso, un negocio, ¿no? Entonces, y a veces se clava uno con la parte emocional. No quiero decir que no está bien, sí es importante y es un factor relevante que a veces lleva a ser creativos para ver de qué manera la hacemos rentable. Pero hay veces que hay negocios que pues, ya no dan y pues cuando ya no dan, pues habrá que pasar a página y ver a lo siguiente, ¿no? Y, y esa misma persona hablaba un poco de como de 3 recomendaciones relacionadas a inteligencia de negocios, ¿no? Que sería como el motivo de otra charla, el tema de inteligencia de negocios, pero nada más quiero como enunciarlos, que algo que viene al caso ahorita y que me llamó la atención de aquella plática, ¿no? Es, en primer lugar, pues, el de alinear la estrategia de comercial a la eficiencia del proveedor, es decir, que ese proveedor realmente nos surta de manera eficiente a lo que se comprometió. Por otro lado, bueno, y ahí lo tengo algo experimentado, tengo otro negocio que es relacionado con salsa para alitas, etcétera. Es un negocio familiar de una receta que tiene uno de mis hermanos y que, bueno, la lanzamos hace poco en el mercado. En fin, a lo que voy es que ahí tenía yo experimentado con el tema de los proveedores. De repente te falla el proveedor de las botellas y estás, como se dice vulgarmente, pariendo chayotes, viendo a ver de qué manera sacas una botella similar o algo, ¿no? O cómo resuelves ese surtido. Entonces, que realmente se cumpla eso en tiempo y forma porque ya tienes al cliente, al HIV o al moda o lo que fuera, esperando el producto, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que tener bien claro, pues, cómo eliges bien a tus proveedores, tener esa estrategia comercial para la eficiencia de ese proveedor que te surta de manera correcta, ¿no? Me acuerdo de una persona que conocí que tenía un cliente internacional buenísimo, pero por tantos incumplimientos pagaba, en lugar de que cobrar, tenía que pagar multas. Pues ya no sabía si era realmente cliente y era negocio. Yo le dije, oye, realmente no sé para qué lo tienen, ¿verdad? Realmente le está costando más, salvo que arreglen el tema de cumplir en tiempo y forma lo que les está pidiendo su respectivo cliente, ¿no? Pero en fin, a veces esta parte de rentabilidad a veces no está muy claro y parte muchas veces del proveedor, entonces como parte del, inicial, ¿no? Luego está también el alinear la estrategia comercial a la eficiencia de pago de los clientes. Oye, es que este cliente es buenísimo, pero como decía ahorita, pero pues realmente pagan muy tarde o como los retailers que de repente te mandan a volar quién sabe cuántos meses y mientras ahí uno se está viendo la manera en cómo sobrevive, ¿no? Entonces, pero ahí es donde entra la creatividad, etcétera, pero finalmente la eficiencia de pago de los clientes, pues es importante ver esquemas y cómo uno amarra
acuerdos para que realmente sea un ganar-ganar de ambas partes, ¿no? Y como tercer punto en este tema de inteligencia de negocio que mencionaba, pues es el presupuesto de gastos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ese no excederse en los gastos que realmente no están presupuestados. Habrá excepciones como siempre, pero pues es importante centrarse en lo que realmente lleva a cabo ese control de gastos mediante ese monitoreo, esa alineación a un presupuesto ya estructurado y finalmente es un presupuesto, ¿no? Como dice la palabra, supones, ¿no? Previamente un gasto, ¿no? Presupuesto. Entonces, a veces habrá cosas que, pues, situaciones de mercado o de diferente índole, pues que llevan a lo mejor así tener que gastar, etcétera, ¿no? Pero bueno. Oye, Jorge, y nada más como para ir... Por lo pronto, pero antes de pasar a la siguiente. Sí, nada más como para ir aterrizando. Obviamente nos hablaste de, oigan, tengan cuidado con las emociones, ¿no? Porque a veces el pegarle la emotividad al negocio, del negocio era de mi papá o el producto lo diseñó mi abuelito y cómo voy a matar ese producto y si fue lo que me dio de comer o nos dio de comer y hizo crecer este negocio, etcétera, ¿no? Exacto. Es una parte importante que hay que tomar en cuenta y que, digamos, dirían por ahí, hay que desapegarse, ¿no? Y luego empezaste a hablar de estos 3 puntos en los que hay que tener mucho cuidado en estos temas de inteligencia de negocios, ¿no? El primero comentabas que tenía que ver con alinear lo comercial con los proveedores, ¿no? Y hacer como tu cadena completita. Luego hablabas de los presupuestos de gastos y uno de los que hablaste que a lo mejor no sé si se entendió bien, tenía que ver con cómo generar o agregar valor o me perdí ahí. ¿En qué parte? O sea, el segundo punto del que hablaste de alinear la estrategia comercial a la eficiencia de pago de los clientes, ¿no? Que ahí más bien tiene que ver con cómo llegas a acuerdos para que realmente tus clientes te paguen y te paguen bien y en tiempo y forma, ¿no? Si no acabas financiándole y la liquidez pues no llega, ¿no? El LUR del que hablaste, ¿no? De liquidez, utilidad y rentabilidad se ve afectado. Exacto. Ya. Exactamente. Ok, ¿cómo ves, Héctor? Hace sentido. Creo que estos 3 puntos que nos pone Jorge, pues ponen mucho a pensar a esta parte de inteligencia de estrategia de negocio, porque en la medida en la que lo vas, digamos, alineando, te permite tener esto bajo control, porque eventualmente descuidar cualquiera de estos 3 te pone en jaque completamente en el negocio. Entonces me hace mucho sentido porque vuelvo a lo mismo. A mí me ha tocado conocer amigos que emprenden, voy a invertir esto, voy a abrir un local del tal lado, tengo claro mi negocio, ya estudié mi mercado, ya sé lo que voy a ofrecer, estudié también la competencia, tengo definido mi valor agregado y entonces entran y abren el negocio. Y empieza a jalar, ¿no? Empiezan a desarrollar, empiezan a crecer. Y de pronto llega un momento en el que ya ven cierto nivel de crecimiento, agarran cierto nivel de seguridad y entonces se dedican a gestionar el día a día. Las entradas, las salidas, si tienen empleados, el pago de los empleados, toda la gestión administrativa, pero entonces dejan de conectar con esos componentes estratégicos. Exacto. ¿No? Porque en las organizaciones alguien piensa en eso y llegan contigo y te dicen, oye Jorge, necesito que ejecutes esta estrategia comercial. Necesito que ejecutes esta nueva tecnología que nos va a ayudar a alinear tal. Hay alguien más pensando en estos componentes estratégicos. Entonces, eventualmente, si tú estás emprendiendo un negocio o eres freelancer o no tienes una estructura tan grande que eventualmente tome la responsabilidad de pensar en estos componentes estratégicos, tienes que abrir sí o sí, o es mi lectura hasta ahorita, Jorge, tienes que abrir sí o sí espacios en tu agenda para dedicarte a armar estos componentes estratégicos y hacer que hagan sentido para el momento y la madurez del negocio que tienes, ¿no? Entonces, esa parte me encanta porque, insisto, ponerlo sobre la mesa ya arma el famoso food for talk, ¿no? Ya empieza a generar alimento para conversar y en la medida en la que vas explorando cada componente, vas abriendo un universo de posibilidades
Y creo que esta primera fase es extraordinaria para saber que está ahí, y el siguiente paso es empezar a aterrizar eso en acciones, ¿no? Es correcto. Y yo creo que aquí es importante ya, yo lo quise dividir un poco en tres aspectos esta conversación, esta plática, un poquito más por un lado, como decía, el volver a lo básico, luego algunos aspectos, sí, realmente temas de la rentabilidad del concepto de negocio. Y esta tercera parte de la que quería compartirles, pues es más por el lado de como qué sugerencias en base a lo que he encontrado en mi labor de consultoría en las empresas, sobre todo pymes, que es nuestro enfoque en mi negocio, con lo que me he encontrado y lo que a veces, y lo que he visto en algunas empresas que han llevado a cabo, ya sea por sugerencias de otras empresas, y yo he buscado como también cómo concretar esa metodología, por decirlo así, ¿no? A través de soluciones que sin inventar el hilo negro ya existen por ahí y pues hay que capitalizar. Para mi labor es acercarle soluciones a los clientes en ese sentido y de esa manera pues la idea de esta tercera parte pues es cómo hacer ese doble clic en alguna solución en ese sentido y quiero en ese sentido o empezar por los retos que comúnmente se encuentra un pyme, ¿no? En este tema, ¿no? En primer lugar, pues crisis económica, ya sea porque una pandemia o simplemente de repente en circunstancias que avecinan cierta crisis, ¿no? Hay veces que también se encuentran con una competencia agresiva, con una aceleración de tendencias, como ya lo vivimos ahorita con la pandemia, en este tema, en el tema virtual, etcétera. Por ejemplo, en el tema virtual, en mi vida, yo en lo que me dedico al headhunting, mis clientes me iban a aceptar temas virtuales, pero pues ahora con la pandemia no había de otra, ¿no? Entonces, este tema se aceleró, esa tendencia de hacer las cosas virtual, lo que ya conocemos también, el home office, etcétera, ¿no? En fin, cambios en comportamientos que se encuentra el empresario pyme, que de repente se tiene en las empresas por parte de sus colaboradores, o incluso mercado de compradores que van surgiendo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones? Pues bueno, el mercado de compradores innovar, luego también irse adaptando en el tema de los cambios de comportamiento, irse adaptando un poco en ese sentido. En la aceleración de tendencias, pues a irse, por decirlo así, subiéndose el carrito para eficientar un poquito más las cosas. En la competencia agresiva, pues reinventarse y ante la crisis económica, pues tratar de buscar cómo rentabilizar hoy en día mejor el negocio, ¿no? Y dichos retos implica pues cubrir ciertas necesidades en el equipo de liderazgo, pues es tomar decisiones acertadas ante la incertidumbre que se está viviendo, el tener siempre consejos de otros directores, hoy en día pues que está más de moda y más abierto el mercado en el tema de esa sinergia y colaboración, más allá de la competencia, es más como un mundo más colaborativo. Entonces, pues pedir consejo a otros directores que están, que son pares, que incluso pueden llegar a estar en nuestra competencia, en el mercado, pero muchas veces eso puede ayudar en ese sentido. Ya también existen ese tipo de comunidades donde se comparten experiencias, ¿no? Desarrollarse personal y profesionalmente y contar con esa asesoría especializada, ¿no? Y esto implica que en esta labor, como decía, de intervención con las empresas, que me he encontrado con directores centrados un poco más en sus procesos, en sus maquinarias, en su calidad, etcétera, pero pocos se dan cuenta de la relevancia que implica la correcta gestión de uno de los recursos más costosos que tiene la empresa, que es el recurso humano. Y sin esa correcta gestión de este recurso, pues se complican más bien los procesos, las máquinas o la calidad misma, ¿no? Y yo me acuerdo de una empresa donde trabajé, bueno, no voy a decir nombre, pero obviamente se va a entender, no pasa nada, porque fue público aquello, de una persona que es un operario que se sintió mal con la empresa, es decir, no estaba a gusto con la empresa por algo que pasó,
y pues resulta ser que por dañar a la empresa, pues se orinó en uno de los productos y eso hizo que se afectara porque en el lugar, se orinó en el lugar donde va eh, el aislante, el aceite aislante. Y pues la orina hizo que fuera conductor y pues tronó el aparato en cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, era un aparato de varios millones de dólares que iban a ser exportados a Dubái, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí, un tema de no atender ese factor humano, lo que costó a esa empresa, pues fue una cosa abismal, ¿no? En fin, empezando por la capacitación, incluso también de la alta dirección, ese entrenamiento. A veces uno piensa que como es director, pues ya la sabe de todas, ¿no? Y no tiene que entrenarse, capacitarse, etcétera. Y pues la verdad es que es así. Los que somos emprendedores nos daremos cuenta que siempre estamos ávidos de saber cómo hacer las cosas de una mejor manera. Al menos esa debiera ser la actitud, esa apertura. Quien se cree que ya lo sabe todo porque es especialista en lo que está haciendo, pues realmente no va a ser muy atinado o no va a prosperar mucho su negocio, ¿no? Y en esa intervención, como decía, de mi parte en las empresas, me he encontrado muchas veces que la empresa está en diferentes etapas. A veces está en la etapa dentro de su desarrollo del confort, ¿no? El hacer las cosas ya seguras. Es que yo siempre lo he hecho así. Es que mi negocio siempre lo ha hecho así y así es como llegó al éxito. Pues sí, en su momento, don fulano, ¿no? Y es que así ya tengo yo mayor control. De otra manera, si no firmo todos los cheques, que parece absurdo, pero literal, sé de varias empresas pymes exitosas, pero pues están quedando rezagadas hoy en día porque por la eficiencia de sus procesos, por querer llevar un control, el dueño pues tiene que firmar todo, ¿no? Y cheques, ¿no? Oye, Ya yo no conozco saben. unas que no son tan pymes y que siguen teniendo ese nivel de control, ¿eh? O sea, Exacto, creo que eso no quita, no por ser pyme o no, hay también grandes compañías que de repente quieren tener ese nivel de control ese nivel de y control. porque así les ha funcionado también, ¿verdad? Durante Exacto, años dicen, pues así es, porque así es, ¿no? Como dije pero al es esa principio. parte de la poca apertura de la realidad en la que viven, ¿no? Sí, Entonces, de no darse cuenta o no quererse dar cuenta de los cambios que tiene o que implica llevar a cabo en su negocio o en la empresa, para poder afrontar y ser competitivo en un mercado tan cambiante, ¿no? Y luego otra etapa es la etapa del miedo, ¿no? Ante, bueno, ok, me decido a hacer un cambio, pero tengo miedo por lo inseguro, por lo dudoso que realmente esto pueda hacer o no funcionar. Me dejo influenciar por otros. Oye, sí, éntrale, pero no éntrale. Mira, que ¿para qué inviertes en eso? Mejor síguelo llevando en Excel. Eso no jala, etcétera. Entonces, excusas, y excusa tras excusa, ¿no? Entonces, que más allá de ayudar, pues frena ese crecimiento. Y está la otra etapa de las empresas en las que se encuentran, donde es el aprendizaje, donde ya hay, ok, sí, se equivocaron en algunas cosas, sí, algunas cosas sí sirvieron, otras no sirvieron, pero bueno, ya hay un aprendizaje llevado a cabo donde hay nuevos conocimientos, hay desarrollo de habilidades, hay enfrentamiento de ciertos retos para solucionarles, hay solución a dichos problemas derivados de esos retos. Finalmente está la etapa de crecimiento, donde ya encuentra ese empresario su propósito, cambia realmente su perspectiva, conquista objetivos, lleva a cabo nuevas metas, realiza sus sueños. Y fíjate que aquí, fíjense, hay un tema que me llamó la atención de una empresa donde el dueño dio entrada a su hijo y la madurez del dueño, del fundador de esa empresa, de decir, conociendo a su hijo que piensa muy diferente a él, que es mucho más aventado, que es y el dueño pues un poco más conservador, el hijo más emprendedor, con más un chip emprendedor, etcétera, de creatividad, innovación. Y lo que dijo el dueño es, mira, te voy a poner al frente de la dirección, pero yo me voy a salir.
yo voy a estar en el consejo y no me cuentes lo que vas a hacer, simplemente dame el resultado. Porque él contaba, en la medida que yo me entere qué es lo que va a hacer, lo voy a frenar, porque sé que no va conforme a lo que yo pienso, ¿no? Y entonces, pues la madurez de dejar ir, por decirlo así, a su bebé que en términos de negocio, no a su hijo, sino dejar ir y soltar las riendas de su negocio a su hijo que pues no es que tuviera la gran madurez, pero sí la tenía en realidad. En cuanto a la edad, uno podría pensar, híjole, pues está bien jovencito y pues quién sabe si lo va a hacer, pero realmente era una persona, o es una persona muy capaz y que ha llevado a cabo el negocio bastante bien, ha ido y lo ha llevado a otro nivel muchísimo más rentable y vaya que el dueño lo hizo muy rentable. Entonces, esa madurez del dueño de negocio que implica el dejar ir, el soltar, que ahí es donde entran otra vez las emociones, y ser un poquito más frío, más empresario, para poder continuar, ¿no? Darle continuidad al negocio. Y en ese sentido, pues esto implica una serie de sugerencias con lo que quisiera terminar mi intervención, o esta plática, más que intervención, es tener un sistema, es una sugerencia, que el empresario tenga su sistema de gestión empresarial, ¿no? Este sistema, ¿en qué puede llegar a consistir? En primer lugar, pues el tener claramente una planeación, ¿no? Donde el líder tenga esa visión por alcanzar, un plan de negocio bien definido, una estrategia de dirección enfocada, donde también tenga, digamos que son como 5 pilares. El primero es ese, la planeación. El siguiente pilar, pues, es la organización, donde se tenga una organización de los recursos, procesos, sistemas, personas, estructura, herramientas, capital. El tercer pilar, pues, estaría en la parte de la ejecución, donde esté un comité operativo, donde se lleve a cabo la rendición de cuentas, metas, estrategias, planes de acción, algo ya más en concreto, más a nivel cancha. Y el cuarto pilar es la evaluación, lo que sabemos, ¿no? Lo que no se mide no se controla, etcétera. Bueno, pues esa evaluación de identificar los análisis de los resultados, revisión del modelo, cómo se está llevando a cabo, el modelo de negocio, el diseño de nuevas estrategias derivado de esa evaluación, que haya una consecuencia para ello y que la consecuencia pues va a ser diseñar nuevas estrategias. Y el quinto elemento o pilar pues es un tema que va a hacer como que todo lo demás funcione de manera correcta, que es la cultura sinérgica. Es decir, esas creencias, esa actitud, esos comportamientos por parte de los miembros de la empresa va a hacer que las cosas realmente sucedan con base a esa visión, a esos recursos, a esa operatividad y a ese análisis o evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, el llevar a cabo esto es algo que va a implicar en el tema de planeación, pues el tener claras las funciones del líder de la empresa, el tener claro el gobierno de la empresa, la parte también relacionada pues, a la prevención, de cosas de prevención de la misma empresa. Por ejemplo, también temas relacionados con prevención de riesgos, planes de negocio, finanzas, aspectos legales, etcétera, ¿no? Y luego en la parte de organización, pues está el tema de la estructura de la empresa, las funciones del director, el equipo unido, la inteligencia de negocios, el marketing, la estrategia de ventas, el modelo comercial. Todo esto va a ayudar mucho en esta parte de la organización. Y en la parte de la ejecución, pues tener claro un sistema de rendición de cuentas, una toma de decisiones, tema de expansión del modelo de negocio, un manejo de crisis, temas de innovación. Y la evaluación, pues evidentemente implicará el llevar a cabo y tener claro una evaluación del sistema de gestión de la empresa, ¿no? Y esto implica también a veces más pensando a futuro pensar en un protocolo familiar, si es una empresa familiar, cómo va a implicar y qué es lo que va a llevar a cabo. Y la parte
de cultura sinérgica, pues tiene que ver pues, mucho con el tema de unión, con el tema también de liderazgo, el tema de disciplina, con el tema de compromiso, el tema de orden, de alineación, de pertenencia, de productividad y resultados. No, Grandes rasgos es lo que quería compartirles, ¿no? No, suena muy interesante, Jorge, porque la verdad nos transmitiste tu experiencia y en este último componente, la parte estratégica, pues cobra digamos, ahora sí que nos ayuda a generar negocio y a generar un negocio en el largo plazo, ¿no? Porque todo lo que comentaste, digo, no quiero espolear el resumen de Héctor, que te toca hoy, pero todo lo que nos dijiste desde el gobierno corporativo de quién y qué hace cada quien, de quién toma decisiones y toda esta parte, hasta la sucesión, y en el caso de una empresa o familiar o no familiar, porque eso al final te va a ayudar en la continuidad o no del negocio, qué tipo de decisiones tomar y qué tipo de situaciones te vas a enfrentar y tienes que estar preparado. Creo que pues viene a robustecer la charla, ¿no, Héctor? Sí, tal cual, Juan. Creo que George nos trae como un modelo muy completo con temas y componentes clave para justamente eso, dimensionar todas las áreas. Pues hablamos estratégico y operativas, ¿no? Del negocio, que justamente nos llevan a tener control para poder hacerlo rentable, para que no haya alguna fuga en donde se te esté yendo este capital y demás, pero pues creo que sin más preámbulo, mi querido Juan, ¿qué te parece si vamos al siguiente paso? Creo que ahí podemos conectar y cerramos con conclusiones. Vamos con el resumen. Y así es, queridos amigos, pues este resumen de nuestro episodio 137, que el día de hoy tuvimos a Jorge Gómez, que nos habló de cómo gestionar rentablemente nuestro negocio. Y me encanta porque dice, a ver, primero pongamos orden y establezcamos cuáles son los componentes para empezar a analizarlos, ¿no? Primero, gestión, rentabilidad y negocio, que son como los elementos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para gestión, pues no es otra cosa más que llevar algo a cabo, trabajar en objetivos en particular. Y pues desde la revolución industrial se hablaba de gestión, pero en aquel momento eran tiempos, movimientos, planes, recursos, pero el día de hoy se expande a otras áreas, ¿no? Y revisamos temas como gestión de recursos humanos, financiera, gestión del conocimiento, gestión de las marcas, gestión de social media, entre otros componentes que están relacionados con el tipo de organización pues que estás creando desde tu emprendimiento. Por otro lado está la rentabilidad, que es esta capacidad de poder generar ganancias o beneficios. Entonces va más allá de la inversión, sino bien esa recuperación de inversión y las ganancias que te da toda vez que tienes un modelo de negocio que tiene bien claro cuáles son sus gastos y en dónde es que agrega valor y puede generar recursos, ¿no? Y por otro lado, el componente de negocio, que este tema me encanta porque nos dice, negocio, pues si agarramos la etimología, significa lo que no es ocio, actividades en particular que te llevan a generar producto o productividad, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a ver los componentes tomándonos de estos tres elementos, lo que nos dice es, para arrancar es importante tener claro que se requiere cierta planeación, una idea estratégica, un plan de negocio que debe funcionar bien para que puedas alinear procesos, tener claros roles y responsabilidades y que seas consciente de que como emprendedor sabes, puedes hacer las cosas y quieres hacer las cosas. Pero a la vez también cuando ya tienes gente a tu cargo, garantizar que ellos también sepan hacer las cosas, puedan hacer las cosas y quieran hacer las cosas. Obviamente el gran reto de las organizaciones o de los emprendedores para buscar este modelo que te permita ser rentable, pues es obviamente que el líder tenga esta capacidad de poder generar una visión, pero que además tenga la capacidad de poder subir a su gente en ese proceso de visión. Entrenarla para que quieran hacer las cosas. Obviamente no nada más es el entrenamiento, sino nos decía Jorge, también hay que formarles. Y es este tema de conectar, ¿no? De llegar al ser, de llegar a conectar con el ser humano, entender sus necesidades, qué le motiva y de qué manera puedes tú lograr a través de influir en ellos para que estas personas eventualmente pues puedan ayudarte a cumplir con esa visión, ¿no? Entonces en el Inter fuimos explorando diferentes dimensiones del negocio que hay que cuidar para poder garantizar que haya esta rentabilidad.
Y nos decía Jorge, y no solamente es el reto del talento, también hay que trabajar sobre la creatividad, sobre la tecnología y poder tener claro en dónde es que podemos generar esta utilidad operativa sobre la inversión que se ha dado. Y nos traía un concepto súper poderoso que escuchó en alguna reunión o en alguna ponencia, donde le decía, mira, para que tú puedas tener una buena salud en tu negocio necesitas cuidar este componente de LUR, L-U-R, tener liquidez para poder tomar decisiones, inversiones o poder enfrentar algún reto en particular, tener utilidades obviamente sobre tu proceso de trabajo y que esta utilidad obviamente dé rentabilidad. Entonces también obviamente en el camino pues te puedes encontrar negocios que han logrado esto, pero también negocios que eventualmente pues también están conectados un poco con la nostalgia, un producto o un servicio que alguna generación, 2 o 3 generaciones atrás arrancaron un negocio, pero resulta que el producto es obsoleto, que probablemente ya no está con niveles de competitividad en el mercado, que lo han superado la competencia y pues también lo que nos decía Jorge es, ante un ambiente así, es importante que puedas manejar las emociones y eventualmente tomar una decisión. No se necesita perder todo, se pueden tomar decisiones a tiempo para poder justamente hacer este manejo de emociones y eventualmente tomar decisiones que te permitan desapegarte de algunos modelos o procesos de trabajo que no necesariamente están funcionando. Y entonces es por eso que Jorge nos invita a meterle tiempo a desarrollar inteligencia de negocio. Es decir, poder alinear la estrategia comercial a la eficiencia del proveedor, poder generar acuerdos también con los clientes, porque obviamente al principio puedes financiar algunos, pero no te lo vas a pasar toda la vida financiando clientes. Necesitas generar esa liquidez que ya mencionamos hace un momento y tener claridad sobre tu presupuesto de gastos. En muchas ocasiones los emprendedores le meten mucho tiempo, lo decíamos por ahí, a abrir el negocio, administrar operativamente el negocio, pero no necesariamente se le presta atención al cuidado de los componentes financieros, ¿no? El P&L del negocio, el estado de resultados, la hoja de balance que te permite realmente tener visibilidad qué tan sano financieramente es tu negocio. Y para ir cerrando nos iba diciendo Jorge, bueno, es importante también tener claro que cuáles son los retos de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Se es muy vulnerable entre las crisis económicas. Se es muy vulnerable también ante la competencia agresiva, por ejemplo. Entonces, es bien importante que puedas también identificar qué tendencias están acelerando, que pueden afectar a tu negocio y que vayas tomando decisiones acertadas ante la incertidumbre. Es importante vencer la soberbia también, es abrir, tocar puertas con otros directores de otras compañías. Nos decía Jorge, el día de hoy está muy, muy pro y muy de moda este tema de hablar de sinergias intercompañías, de modelos de colaboración, en donde puedes levantar con gente que ya lleva cierta ventaja en el camino para decirle, oye, ¿cómo la has jugado acá? Ante este tipo de crisis, ¿qué pasó? ¿Cómo la llevaste a cabo? ¿De qué manera conectaste con las soluciones? Y aprender de estos procesos y de estas experiencias de otras personas para poder ayudar a tu negocio para que venza estos retos que se encuentran todos los días en el camino, ¿no? Entonces, nos decía George, es importante entender los costos del buen manejo también que le damos al capital humano, porque te puede salir súper cara la falta de lealtad de un colaborador. Y nos daba un ejemplo de un sabotaje en una organización y que eventualmente alguien no prestó atención a ese colaborador, a su necesidad o a un conflicto, no lo atendió de manera adecuada. Y el hecho de no prestar atención a esto, pues también obviamente puede tener retos importantes o puede tener consecuencias importantes en el manejo de tu negocio. Entonces, cuida eso del capital humano, entiende las necesidades de tu equipo, préstale atención al cuidado y préstale atención y mucho cuidado al crecimiento de tu organización, porque de pronto está creciendo constantemente, está llegando a los targets de crecimiento que traías. Si es así, súper bien. Si no, ¿cómo apalancas o de qué manera sales a la mejor a pedir financiamiento? Porque eventualmente tienes que empezar a conectar con otro tipo de componentes de valor agregado. Entonces, cuida el crecimiento y valora mucho el aprendizaje. Conforme va pasando el tiempo, capitaliza lo que has aprendido para que vayas generando un proceso de mejora continua que te permita mantener a tu negocio a flote y eventualmente alcanzar estos componentes de rentabilidad que ya veníamos platicando. Y para el cierre nos daba Jorge algunas sugerencias. Punto número 1, ¿no? Tener un sistema de gestión empresarial que puedas atender algunos componentes clave, una planeación clara, una visión por alcanzar, un plan de negocios definido, que tengas también la capacidad de organizar tus recursos,
que tengas una estrategia muy clara de ejecución, que puedas ver cómo vas avanzando en tus resultados, que tengas una cadencia de rendición de cuentas, que puedas determinar también cuáles son aquellas acciones contundentes que de manera predictiva te pueden ayudar eventualmente a solucionar problemas. Porque al final de cuentas también tienes que recuperar todos esos aprendizajes y hacer una evaluación. ¿Cómo me fue? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Y qué debo dejar de hacer? Eso te permite obviamente pues aprovechar, apalancar los aprendizajes para que de esa manera puedas seguir creciendo tu negocio. Nos invita también a generar una cultura sinérgica, y yo diría además una cultura resiliente, que tenga la capacidad justamente de entender qué está pasando y una vez que rinde cuentas, poder administrar los riesgos y obviamente pues generar pasos a seguir para solucionar todos estos retos a los que se enfrenta la organización. Y por último, da un punto clave. Si tu negocio ha crecido, si tu negocio ha llegado y ha llegado a esas metas y ha superado algunas metas, en algunas ocasiones, y nos pone un ejemplo por ahí de un empresario que tomó la decisión de dejar la administración en manos de la siguiente generación. Y lo decíamos un poco, el llevar a cabo esto, pues habla obviamente hasta de un proceso saludable de sucesión, pero hay que hacerlo también con cierto nivel de control. ¿Cuál es el protocolo familiar para esto? ¿Cuál es el modelo de gobierno que vas a tener en tu organización? Inclusive un consejo empresarial, ¿no? Con cierto nivel de organización, en donde se deliberan la toma de decisiones, porque el hecho de que le pongas tiempo a organizar todo esto para un plan de sucesión, de cierta manera te da control para que si ya lograste grandes resultados en la primera generación de tu negocio, pues obviamente esos resultados se mantengan con el paso del tiempo. Y bien, queridos amigos, pues ese fue el resumen de esta noche. Agradecerte mucho, mi querido Jorge, la verdad es que nos traes temas súper contundentes para que un negocio pueda seguir creciendo y se mantenga rentable. Y pues ha sido un placer conectar contigo y escuchar tu experiencia. Hombre, gracias a ustedes. La verdad es que es un gustazo poder compartir esto con ustedes y con los que nos están escuchando. Y pues bueno, un placer volver a coincidir con ustedes y que poder compartir o seguir compartiendo nuevas experiencias o nuevos enfoques. Y como les comentaba, hay muchas cosas que todavía tienen como un doble clic, un drill down, por decirlo así. Claro, que dan para otra conversación, para otro podcast, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, a todos los que nos están escuchando. Recuerden compartirlo, darle like y bueno, pues seguirnos para que no se pierdan este tipo de episodios tan interesantes que para los que no se lo perdieron, pues próximamente estarán en Spotify. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.